Ya. Bueno, eh, habíamos visto todo lo que es arcanos mayores, ¿sí? Vimos los individuos y vimos también las cartas de proceso. Hoy vamos a ver los arcanos menores. Pero antes de iniciar, vamos a ver un poco un contexto general, tomando en cuenta que los individuos es un trabajo, el individuo corresponde al estudio de lo que estemos investigando o de la pregunta con respecto a la pregunta en estática, ¿no? Hay que tomar en cuenta que las diferentes cartas, si bien están relacionadas con los estados internos, dependiendo de la pregunta, cada carta tiene una analogía con el estado interno. No quiere decir que la carta sea propiamente el estado interno. No sé si me explico. Los estados internos, hay diferentes niveles de los estados internos, ¿estamos de acuerdo? Desde el sinsentido hasta la polaridad y se va ascendiendo en el árbol. En el caso de las cartas, corresponde a una relación, a una analogía con los estados internos, ¿sí? Entonces, ninguna de las cartas es más que otra. No es que la carta 1 es menos que la carta 10 o así por el estilo, ¿no? Ni que vitalidad está en un nivel inferior que con respecto a polaridad, no. Depende de lo que estemos preguntando y la analogía que se puede establecer entre la relación de los estados internos con el significado de cada carta, ¿sí? Antes que sigas, lo que Sí. dijiste es que el individuo está relacionado con la pregunta que uno hace. Está relacionado con la pregunta, o sea, el individuo es el estado de nuestra pregunta. Ajá, ¿En qué situación está? De modo estático, es como tomar una fotografía en lo que está en este instante, ¿no? Entendiendo que todo está en proceso y todo está en dinámica, pero es como una fotografía, entiendo, ¿sí? sí. Eh, eh, Nosotros estamos acostumbrados a entender las cosas, a poder comprenderlo en estática. Es un modo que tenemos los seres humanos para poder entender, aunque nada está quieto, sí se comprende, ¿no? Sí. Porque uno no ve los cambios, uno ve lo que ve en un momento determinado. Y eso no es así, porque todo tiene su proceso, todo tiene su antes y su después. Y todo eso está en esa dinámica que a veces es muy difícil percibirla y entenderla. Es muy complicado ver el tema de los procesos. Es parte eh, de esta complejidad que se hace en la naturaleza y en el mundo. Pero para poder entender siempre tratamos de simplificar. No siempre es fácil. O sea, toda la historia de la humanidad, toda la historia de la ciencia, por ejemplo, ha sido tratar de simplificar. Hoy, por ejemplo, en el campo de la física están tratando de unificar diferentes visiones de la física en una sola, para poder simplificar en un solo principio. Entonces, siempre tratamos de entenderlo bajo ciertas leyes, bajo ciertos principios. Es una forma mental nuestra, ¿sí? Porque vivimos y percibimos el tiempo y ese tiempo nos permite ver una hora. Aunque, ¿qué es una hora? Es difícil poder percibir qué es ahora, ¿sí? Es un momento, es un instante, es algo curioso, ¿no? Que sin ser así, nosotros representamos de esa manera y entendemos de esa manera. Entonces, bueno, los individuos son el estudio en estática. Y las cartas de proceso corresponden también asimismo a los procesos. Entonces, ninguna carta de proceso es más que otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Como digamos en los signos del zodiaco, ni si bien la primera cuaterna es una cuaterna oscura, es una cuaterna en que se empieza, y por ejemplo el primer signo de fuego es Aries, y en la tercera cuaterna estamos en Sagitario, ¿no es cierto? En compenetración y acá en condición, o sea, en Aries es condición y en Sagitario es compenetración. No es que la una sea más que la otra, ¿no? ¿Sí?
ni un Géminis, ni un, qué sé yo, un Acuario es más que un Géminis, aunque es del mismo signo, ¿se entiende, no? Sí. Lo mismo pasa con las cartas de proceso. Entonces hay que tomar en cuenta que si bien están en la primera cuaterna, es un momento de diferenciación, la segunda cuaterna es de complementación y la tercera cuaterna es de proceso, depende de lo que estamos preguntando y del momento del proceso en el cual se encuentra lo que estamos preguntando. ¿Sí? Bueno, eso como una aclaración con relación a las cartas y los estados internos y las cartas y el proceso. ¿Sí? Ahora, con respecto a las cartas, a los arcanos menores, tenemos 4. Los arcanos menores tienen que ver justamente con aquellos niveles, digamos, vibracionales, que va de la carta 1 a la carta 14. Las últimas 5 cartas son propiamente las vibracionales, ¿no? Y están agrupadas en 4 grandes grupos. Entonces tenemos vibracionalmente, tenemos este orden, que es diferente al orden que se da en el proceso. El orden en el proceso es un orden de complementación. Es un orden en el cual va dando del fuego, ¿sí? Es alternado, digamos, porque hay 2 sextiles, ¿no es cierto? Hay el sextil que forma los elementos de fuego y de aire, y el otro sextil que forma los elementos de tierra y de agua, si estamos más o menos claros, ¿sí? O sea, los sextiles son 6 momentos que eh, están intercalados, ¿no? Ese es un sextil, o sea, tenemos, por ejemplo, el primer elemento de fuego, que es condición, después tenemos división, que es de aire, ¿sí? Va intercalándose uno y forman los sextiles, ¿no? Mm. Estamos de acuerdo en eso, sí se comprende lo que estoy diciendo, porque creo que es un poco complejo lo que estoy diciendo, o complicado. Veamos si es que tengo acá para indicarles el gráfico para que se entienda lo que digo a veces en los gráficos. Con el dibujito es más fácil, sí. Claro, sí. Yo me acuerdo por el horóscopo normal que los sextiles creo que Exactamente, a exactamente. 60 grados. Ajá, justamente, ¿no? Son 60 grados porque cada signo corresponde a 30 grados. Son 30, Claro, 60, ¿sí? Cada claro. 70 grados queda, eh, sí, justamente. Espérate, déjame buscar. Aquí creo que está. No sé si en si en el gráfico se entiende mejor. No me quiere. Creo que sí. Ya. En un segundito, déjenme ver. Ya. Les voy a compartir. Ahora sí. Entonces, aquí están formados los sextiles, ¿no? ¿Sí? Tenemos el primer signo que corresponde, por ejemplo, digamos, el de fuego, ¿no? Con condición. Entonces, la condición, división, activación, precipitación, compenetración, eh, conversión, todos ellos corresponden a un sextil, que corresponden también a los elementos de fuego y aire. Acuérdense que el aire anima el fuego, entonces se complementan entre sí. Sin aire no hay fuego, ¿sí? Igual se complementan los elementos de tierra con el elemento de agua. Para poder hacer algo, construir algo, para hacer, necesitamos del barro. Y el barro es la conjunción de la tierra y el agua,
con el barro se puede hacer ladrillos, se puede hacer cosas, ¿no es cierto? Estamos, esa conjunción de agua y tierra es como se puede ir haciendo cosas, porque la tierra por sí sola no necesita del agua, sino es arena, y la arena no construye nada. Castillos de arena que se van fácilmente y se destruyen, ¿no? Pero igual un castillo de arena necesita un poco de agua, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces siempre es la tierra y el agua, el fuego y el aire. Sin aire no hay fuego. Y el aire aviva el fuego. Grandes cantidades de aire pueden apagar el fuego, o aire que va subiendo también va aumentando el fuego y puede generar hogueras, ¿sí? Entonces, siempre en su proporción adecuada, los cuatro elementos se combinan de modo filosóficamente hablando, ¿no? Estos cuatro elementos se van combinando entre sí para crear el universo, para crear lo que vemos. Ahora, en el tema de procesos son complementarios entre sí. Cuando hablamos de las cartas de los arcanos menores, el orden corresponde al orden cósmico. El inferior sería tierra. Sobre la tierra está el agua. Déjenme ver. Pues tenemos, ya. Este es de agua, ¿no? ¿Sí? Están unas olitas ahí de agua. La tierra es un cuadrado. El agua, ese es el orden cósmico, ¿no? Abajo la tierra, arriba el agua. Sobre el agua, el aire, ¿sí? Y sobre el aire, el fuego. Este es el orden como como se entendía entre los griegos, el orden cósmico. Entonces, ¿por qué caían los cuerpos? Porque estaban formados de tierra y de tierra y de agua, ¿no? Los que están formados de tierra y agua van hacia abajo, los que son aire y fuego van hacia arriba. Por eso las estrellas están en los cielos, porque están hechas de fuego, ¿sí? Entonces, los cuatro elementos, que desde un punto de vista vibracional también va de lo más denso a lo más sutil, ¿sí? Bueno, por encima del fuego está el éter, que no, ¿sí? Que no está representada en las cartas. Bueno, entonces tenemos las cartas de los enneagramas, ¿no? Entonces primero voy a ver mis lentes porque no veo nada. No sé, ¿tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario? Sí, nunca he entendido yo bien eso del éter por encima del fuego. Por encima del fuego. El éter es el espacio de los dioses. Los dioses se encuentran en el éter, básicamente, ¿no? Pero que es un espacio vibracional. Sí, muy alto, es el más alto de todos, ¿sí? Pero también por eso de ahí sale lo etéreo, ¿no? Lo etéreo, lo que no es, porque también no es algo tangible. Todo lo existente está bajo los cuatro elementos, ¿sí? Sí, pero cuando digamos ustedes que los que hicieron la disciplina material, ¿verdad? Este, no contemplan ese elemento, sino que se trabaja con nosotros. Claro, se trabaja con nosotros porque o sea, el éter es, no se Muy logra, sutil. sí. Fíjese que en el ámbito de la física es curioso porque los físicos llamaron, cuando se hablaba de las ondas electromagnéticas, ¿sí?
cómo viajan las ondas electromagnéticas. Entonces se creaba que debe haber un medio por el cual viajan y inventaron, o sea, se imaginaron que había una sustancia que no se conocía y le llamaron éter, ¿no? Diferente al éter que se utiliza el éter, ¿sí? El éter se les llama éter porque es volátil, porque es muy, ¿sí? Bueno, Gracias, Marcelo. eso, pero en las cartas tenemos los 4 elementos, ¿no? No sé si tiene alguna otra pregunta, algún comentario, y si no, continuamos. Sí, eso de los sextiles tiene algo que ver con los procesos de los 60 años que se dan en la humanidad, ¿no? ¿Tiene alguna Claro, relación? los sextiles corresponden a ciertas condiciones afines, ¿sí? Son afinidades en los procesos, que es diferente a las cuadraturas, por ejemplo, ¿no? Las cuadraturas son momentos más bien complicados, complejos, ¿sí? Porque si no se hizo bien en su momento, cuando llega la cuadratura es donde se produce esas, esas dificultades en esa cuaterna, ¿no? Por ejemplo, digamos, estar en cuadratura, cuadratura corresponde a 90 grados, ¿sí? O sea, los sextiles son, fíjese, los Presente. sextiles son 60, claro. 60, porque son cada signo corresponde a 30 grados, 30 a 60, ¿sí? Entonces, la cuadratura en cambio son 90, 30, 60, 90, estarían en cuadratura Aries o condición con disolución, ¿sí? Están en cuadratura porque son 90 grados. Entonces, si no se hizo bien una planificación, ¿qué vamos a disolver? ¿Qué vamos a limpiar las asperezas de qué? Si no tenemos nada de qué, ¿sí? Sí. O bien se empieza una cosa en disolución y disolvemos todo. Entonces aquí, si no se hizo bien una planificación, se disuelve todo acá, justamente por la cuadratura, ¿no? Una pregunta tengo. Sí. No entiendo eso de los sextiles y las oposiciones de un proceso en la rueda, ¿no? Ajá. Ahora, ¿cuál es la conexión entre ese proceso de la rueda y las cartas T? Las cartas de proceso de... A ver, en las cartas te permiten, en las cartas, claro, si no tienes si quieres hacer un estudio más exhaustivo, podrías considerar en las cartas que un momento de proceso que te indica la carta, tendrías que analizar cómo estuvo la situación, por ejemplo, digamos, en el sextil anterior o en la cuadratura anterior, ¿sí? Ah, ok, Sí, como para analizarlo, si quieres ir profundizando un poquito más, ¿no? ya. Sí, digamos que en una pregunta te sale una carta de proceso Mm, determinado, te sale disolución. ya. Entonces te resalta a la vista la disolución. Entonces tú comienzas a analizar si estás en el momento de proceso de disolución, tomar en cuenta, a ver, ahí tomas en cuenta, por ejemplo, ¿qué pasó en condición? ¿Cómo estuvo la condición de origen? Sí. ¿Estaba bien esa condición de origen o no estaba bien? Entonces, de esa manera resalta en la lectura la carta que estás viendo. ¿Se entiende? Sí, entiendo. O sea que yo agarraría la carta de momento de proceso ese y la pondría alegóricamente arriba de la rueda y Ajá. diría, ok, Claro, le ¿cuál es? vas analizando las cuadraturas, los sextiles en el proceso, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿O qué pasó en ese momento en condición, por ejemplo, con respecto a este proceso que estoy viviendo, ¿no? sí. Eso. Bueno, pero ese no era ahora el tema de las Ok. cartas.
Era más bien de los arcanos menores, pero bueno, pero está bien porque vamos complementando, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos. Estaba buscando el texto y no lo encuentro. ¿Qué pasó? Pues, ¿por qué se me... Bueno, ya sé por qué no lo encuentro. Ya, a ver, vamos a revisar el texto de los arcanos menores, ¿sí? A ver, arcanos menores. Las cartas de los arcanos menores están constituidas en 4 grupos que corresponden a los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Estos, a su vez, forman 2 grupos: 9 enneagramas con cartas del 1 al 9 y 5 cartas vibratorias, ¿sí? La conceptualización de los 4 elementos se atribuye a Empédocles, siglo V a.C., quien no los denominó así, sino que los llamó agrupación de raíz, debido a que era de lo que estaban constituido el cosmos. Todo estaría formado por los 4 elementos. Claro, él no habló de 4 elementos, sino él habló de agrupaciones raíces, entonces él habló de 4 raíces, ¿sí? Lo de los 4 elementos me parece que ya fue como... Sigamos leyendo porque... para Empédocles tenía características divinas asociadas a los dioses. Escucha primero los 4 raíces de todas las cosas. Zeus brillante era dadora de vida. Aideno y Netis, que con sus lágrimas hace brotar las fuentes mortal. Que para Hipólito, siglo III, Zeus es el fuego. Era dadora de vida es la tierra, que es la que otorga los frutos que sirven para la vida. Aidonea es el aire, pues a pesar de que vemos todo a través del aire, él es el único que no podemos observar. Inestis es el agua, ¿sí? Para Empédocles, esta relación establece que los 4 elementos tenían características y esencias espirituales que se manifiestan en diversas formas. Debemos tomar en cuenta que los elementos no son específicamente lo que consideramos hoy por tierra, por agua, tierra, aire o fuego. 3 de ellos son más parecidos a los estados de la materia. Lo sólido, como las piedras, un pedazo de cuarzo o de mármol, estaría conformado por tierra. La sangre, la leche y todo líquido sería el agua. Todo lo gaseoso, como el humo, sería el aire. Y toda energía es fuego. A su vez, al interior de una sustancia que pertenece a un elemento, potencialmente existen características de otros elementos. Por ejemplo, cuando frotamos la pirita, la tierra, con el pedernal, tierra, se emite una chispa, lo que al llegar a la yesca produce fuego, ¿sí? Entonces, de la tierra se puede producir fuego o se puede producir los diferentes elementos. Si se funde un metal, podemos obtener agua, ¿sí? Un metal que es tierra se puede convertir en agua y así, ¿sí? Entonces los seres humanos, los seres vivos, estaríamos formados por las 4 raíces. En esta visión cósmica podemos ver la influencia de Heráclito, quien le da valoración a los procesos. El cambio es un camino hacia arriba y hacia abajo, y según esto se genera el cosmos. En efecto, al condensarse el fuego, se humedece, y al consolidarse genera el agua. Congelarse el agua se cambia en tierra, y este es el camino hacia abajo, ¿sí? Entonces, hay un camino hacia abajo, desde el éter, que es donde decía que estaban los dioses, que generaban los diferentes elementos. O sea, a partir del fuego se iba
sí va pudiendo generar hasta llegar a la Tierra. Esa era la concepción griega, ¿no? ¿Sí? Perdón, Pero, ¿hay también, hay alguna valoración en eso de arriba y abajo para los griegos? ¿Hay algo claro, que es mejor y sí, peor? sí, sí, sí. Sí, sí, Ah, abajo siempre estaba lo más denso y oscuro, lo y feo. abajo estaba el Tártaro, ¿no? Sí. Y arriba Ya. estaba el Olimpo también, ¿no? Ahora, Sobre, para nosotros no es así, ¿verdad? eh, más o menos. O sea, Quizá- es curioso, porque a pesar de que la vida de los seres humanos ha cambiado tanto, pero muchas de las concepciones griegas, al menos en Occidente, o en todo Occidente, tenemos una concepción muy griega, ¿sí? Y hay cosas dentro de esa concepción griega muy interesantes y otras no tanto, ¿sí? Esa relación, por ejemplo, entre la vida y la muerte es una visión muy griega que tenemos, muy griega. Ah, ¿Sí? Eso de arriba y abajo también es muy griego, porque bueno, también tiene que ver con lo que vivimos en esta tierra, en donde arriba está el cielo, y ahí está el sol que nos ilumina, y para la mayoría de los pueblos, lo que está arriba es superior a lo que está abajo, eso no solamente entre los griegos, sino en todas las culturas, es ¿sí? que yo leí algo que escribió Silo, donde él decía que aunque es verdad que nosotros tenemos el espacio de representación, la luminosidad para arriba y la Ajá. oscuridad donde están los pies más o menos, que por ejemplo en algún lugar donde estuviera lleno de nieve todo el tiempo, la luminosidad se podría ver desde abajo como reflejo. Y que, por ejemplo, cuando uno iba bajando en las transferencias de nivel, podía encontrar lugares muy luminosos ahí al fondo también. Claro, claro, sí, 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 sí. Hay diferentes visiones de las culturas, ¿no? La visión también, por ejemplo, la visión más oriental tienen que en aquello negativo también hay una luz, y por eso el símbolo del yin y el yang, que hay un circulito blanco en la forma negra y hay un circulito negro en la forma blanca, ¿no es cierto? Mm. Entonces, y es verdad, o sea, eh, por un lado tenemos una influencia en Occidente muy griega, también hay una visión muy general y también podría cambiarse eso de acuerdo a la vivencia y a la cultura, ¿sí? Bajo bajo las condiciones en la Tierra, generalmente arriba está el cielo y abajo está la Tierra, ¿sí? Sí, Y podría modificarse, como tú dices, claro, y también el tema del día y la noche y de cómo es el infierno, ¿no? El infierno, aquellas partes más terribles, como por ejemplo en los mitos nórdicos, eh, estaba formado por hielo, la parte más, por mm, un frío así tan terrible, ¿no? sí, Pero en todos los casos, por ejemplo, el sol es una representación de lo que estaba arriba, ¿no? Y sí. de lo positivo y eso, ¿no? Entonces tiene que ver con muchos aspectos, tiene que ver con aspectos culturales, tiene que ver, y la influencia que han tenido los griegos, y no solo los griegos, porque en realidad también los griegos es una síntesis que viene de más atrás, que vienen los babilónicos, que vienen los egipcios, porque los griegos logran sintetizar, eso es lo que pasa con los griegos, ¿no? Los griegos en la cultura, en la historia de la humanidad, hacen una síntesis para Occidente, que Mm. luego de los griegos pasó a los romanos y de los romanos pasó a todo ¿sí? Y después cuando llegaron acá los españoles y todo, y Europa, América, también esa influencia greco-romana ha influido en nuestras formas, ¿no? Que justamente la relación que tenemos con respecto a la muerte, para aún los cristianos que se supone que creen en la vida eterna, ¿sí? Cuando muere alguien hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. Y ese dolor y sufrimiento frente a la muerte es una herencia griega, porque Sí, para los griegos, los seres humanos éramos seres mortales, y cuando moríamos íbamos al olvido, íbamos al tártaro. El tártaro era la tierra del olvido. El tártaro no era el infierno de los católicos, ¿no? El infierno no era, o sea, el tártaro era la tierra del olvido. Se acababa la vida, nada más. sí. Nada más, ¿sí? Solamente los más terribles iban sí, los que no ponían sus moneditas sí, cuando cruzaban por ¿cómo se llama?
se me fue, en el Ah, barquero, ¿cómo se llama? sí, el barquero, sí, sí. El barquero que tenían que pagar una... Claro. Entonces ahí Exacto. podía sufrir, pero simplemente tienes que pagar, no era un tema no era un tema, no había el tema ni de la culpa, ni nada por el estilo entre los griegos, ¿no? Ese es esa es otra cosa que surgió con esa, esa forma judeocristiana, ¿no? Ujú. Sí, Es que yo creo que lo que nos pasó a los seres humanos, y bueno, y a través de la historia, es el tema de la percepción que no ayuda. La percepción que se tiene del mundo es arriba y abajo, arriba las estrellas, ¿verdad? Entonces es muy, afuera, abajo del infierno. Y como dice el negro en la mirada interna, dice, vuela hacia afuera de su mundo y sin saberlo, va impulsado hacia el interno y luminoso centro. Pero a veces nos cuesta mucho como ver eso, y la verdad que nosotros sí tenemos mucha influencia griega, todavía en muchas concepciones, claro, claro, totalmente. demasiado. Hay una Demasiado. canción que les recomiendo, bueno, ahora lo pongo en el chat, que se llama Por las paredes de Serrat. Y Joan Manuel Serrat hace un recorrido de toda la historia, ¿verdad? Y yo ahora se entiende muy bien con esto del Imperio Otomano y este conflicto árabe-israelí, pero es por eso, porque la percepción de se murió la persona y se fue. Lo cierto es que, como decía el negro, el muerto brilla por su ausencia, lo que es muy vacilón, ¿verdad? Como era él. La verdad es que el muerto brilla por su ausencia, decía el negro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se percibe, entonces por ahí se construyen ese tipo de Claro, claro. cosmogonía, se puede como... Claro, y justamente es curioso porque ayer estábamos conversando con un amigo acá y él me contó que había ido a una fiesta en una comunidad indígena de acá. Sí, aquí hay ciertas zonas donde tienen, si bien, digamos, la avenida se produce un mestizaje, ¿no? Y todas las diferentes fiestas que se producen ahora actualmente son una mezcla, ¿no? Es un sincretismo entre las propias y la influencia española. Pero me decía él que había ido a un funeral de un que era indígena, cuando estuvo en la conscripción, había ido al funeral de él, en una comunidad indígena bien alejada, ¿no? Y curiosamente decía yo, él decía que estaba sorprendido porque había llegado y una fiesta, era una fiesta, que vean los parientes y todo, estaban bailando y todo, y sí, en una tremenda fiesta. Entonces le llamó mucho la atención. Y justamente es porque por la poca influencia, digamos, que ha llegado a esa comunidad, la influencia, eh, Mm, digamos, griega, ¿no? de- Y hablando de Serrat, Serrat, la canción Penélope es una canción del sí, mito. sí, Bueno, de Ulises. Sí, sí. interesante. Bueno, sigamos. A ver, decíamos, pero la tierra a su vez se licúa y de ella se genera el agua. Y de esta todas las cosas, reduciendo prácticamente toda a la exhalación del mar, y este es el camino hacia arriba. ¿Sí? O sea, Mm. igual, se puede ir hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Que es más o menos el camino también en el árbol. Y los diferentes elementos están relacionados también con eso, desde lo más denso, que es la tierra, a lo más sutil, que es el fuego, dentro de los cuatro elementos. Entonces, la primera vez que aparece la denominación elemento es con Platón, pero quien le dio los fundamentos de cualidad fue Aristóteles, con los que se establece un orden cósmico, ubicando el fuego en la parte superior, por debajo el aire
luego el agua y finalmente la tierra. Con Aristóteles se explica los fenómenos de la caída de los cuerpos, la sedimentación, las cascadas, la formación de los lagos o de las nubes. Un cuerpo, al estar formado por tierra o por agua, tiende a caer. Aquel que es de aire, como el humo y las llamas, tiende a subir. Esta idea explicaba por qué el sol y las estrellas se ubicaban en el alto del firmamento. Por su parte, los elementos superiores, como el fuego y el aire, son activos y livianos, por lo que tienden a ascender. En cambio, los elementos inferiores, como el agua y el agua, son pasivos y pesados, por lo que tendían a descender. Existen además las propiedades seco, húmedo, frío y cálido, ¿sí? Entonces, cada elemento corresponde a dos características de esto. Por ejemplo, la tierra. La tierra es fría y seca, ¿sí? El agua es húmeda y fría, ¿sí? Mm, El aire, el aire es húmedo y cálido. Y el fuego es cálido y seco, ¿sí? Las combinaciones de esos cuatro elementos, de dos en dos, producen también cada uno de los elementos de agua, tierra, fuego y aire, ¿sí? O sea, de lo frío, lo seco, lo húmedo y lo cálido, ¿no? Se entiende, ¿no? Más mm, adelante hay un grafiquito, que por aquí hay un gráfico, ya les voy a enseñar. Eh, que es interesante porque aquí está, ¿sí? El fuego es cálido y seco, ¿sí? El aire es cálido y húmedo. El agua es húmedo y frío y la tierra es fría y seca, ¿sí? Entonces se combinan estas cuatro propiedades, digamos, entre sí, y de esa combinación, de esa forma, claro, son opuestos lo húmedo y lo seco. No hay ningún elemento que sea húmedo seco, ni ningún elemento que sea cálido y frío, ¿no? Porque son opuestos. Entonces, estos elementos que son afines, que son cálidos, por ejemplo, son parte del sextil. Los elementos de fuego y de aire, ¿sí? Y la tierra y el agua también son afines. ¿Estamos? sí. Sí. Bueno. Entonces, vamos a ver cada una. Bueno, primero leo y después en ese cuadrito les sintetizamos. Ya. Entonces, la tierra es fría y seca, el agua es fría y húmeda, el agua es fría y húmeda, el aire es húmedo y cálido y el fuego es cálido y seco. Por otro lado, podemos establecer las siguientes propiedades. La tierra es estática, es firme, sustenta, concreta, asociada a la consolidación, pero no por sí sola. Ninguno de los elementos por sí solos pueden ser, ¿sí? Siempre están en relación. Por ejemplo, la consolidación siempre se produce con agua y también el fuego. Si quieren hacer un ladrillo, es agua y tierra y va al horno, fuego. Y ahí se genera un ladrillo, ¿no? Con lo que se construye. El agua tiene movimiento, fluye, tiene un cauce, tiene dirección y es dinámica, por lo que riega la tierra, limpia y hace fluir el proceso. Está asociada a la purificación, ¿sí? El aire también tiene movimiento y dinámica, pero fluye sin dirección, de modo caótico. Es volátil, da respiro, anima y alimenta el fuego. Se asocia con la creatividad, ¿sí? El fuego es el único elemento transformador.
y convierte una sustancia en otra. Así, a la tierra la licúa y al agua la evapora. ¿Sí? La tierra con el fuego se licúa. ¿Sí? Cuando hablamos de tierra no nos referimos a la tierra, a la tierra con la que se siembra, ¿no? La tierra es el elemento de lo sólido, digamos. ¿Sí? Entonces puede ser, por ejemplo, una pieza de metal, le ponemos fuego y se hace líquido, se licúa, o el hielo se lo calienta y se vuelve agua líquida. El agua, al agua lo evapora, ¿sí? El fuego es energía, es impulso, es protección y se asocia a la fuerza impulsora, ¿sí? El fuego tiene muchas representaciones, tomando en cuenta también que gracias al fuego el ser humano logró este, cuidarse de las fieras, el fuego les ayudó a crear todo de lo que hemos hablado, ¿no? ¿Sí? Con el fuego pudo calentar sus alimentos, que no solamente era para que esté más sabroso, sino que también ciertos productos al cocinarlos liberan las propiedades y podemos digerir de mejor manera. La carne se digiere mucho de mejor manera cocinada que cruda, ¿sí? Podemos aprovechar mejor el alimento de la carne, por ejemplo, cocinando. Hay otros alimentos que si lo cocinamos, en cambio, se pierden las propiedades, ¿no? Los vegetales, generalmente, cocinar los vegetales pierden propiedades, es mejor crudos, ¿sí? Ciertos alimentos. Pero el fuego es un elemento, además, transformador. Con el fuego se pudo hacer diferentes cuestiones, ¿no? La misma cerámica, las mismas... el ladrillo, por ejemplo, que con el ladrillo se pudo hacer construcciones muy grandes, es gracias al fuego. Entonces, el fuego es un elemento fundamental ¿sí? Y el fuego también se le asocia al tema de la conciencia, ¿sí? Como el elemento superior, gracias al fuego, hay el mito de Prometeo que le roba el fuego a los dioses y le las da a los seres humanos. Y todo el oficio del fuego, de ahí tiene su importancia, ¿no? Porque es aquello que significó tanto para el ser humano en su proceso histórico, que en cierta manera trabajar con el fuego es como retomar de algún modo esa relación con ese origen que nos da la humanidad, ¿no? Como humanidad. ¿Sí? ¿Estamos? No sé, algún comentario, alguna... Con respecto a los cuatro elementos, porque es importante que quede claro esto, los cuatro elementos, lo que significa a nivel simbólico, ¿sí? Y eso del simbolismo tiene que ver también con la historia humana, que en un modo los griegos lo sintetizaron y el negro lo sintetizó para nosotros. ¿Sí? Bueno, Súper. Bien. estamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el enagrama y las cartas relacionadas con diferentes aspectos con respecto a los centros de energía. Entonces hacemos también una relación y una correlación, aunque lo que preguntemos no tiene que ver nada con la estructura psicofísica, pero hacemos una correlación con qué tiene que ver, ¿sí? Entonces cada carta está asociada también a una parte de algún centro, ¿sí? Entonces tenemos la carta 1 que corresponde, fíjense que las cartas de los enneagramas hay un puntito, el puntito nos indica ese momento dentro del enneagrama. La carta 1 indica el punto 1 en el enneagrama. Déjenme buscar una carta 1. Aquí está la carta 1, es la carta 1 de aire. El aire es un triángulo en unas que creo que son, el triángulo es, ¿quién tiene alguien de ustedes tiene las otras cartas? No. ¿O tiene?
¿Tú no la tienes estas? Creo que tengo la misma. Ya. Bueno, no tengo acá, pero hay las otras que tienen el triángulo. No sé si es como esta que es azul, pero en las dos son el triángulo invertido hacia abajo, que corresponde al aire. ¿Sí? ¿Tú, Raquel, qué cartas tienes? Yo tengo, a ver, es que no sé si se ve. A ver, acércale al. Ah, Esta, tú tienes, bueno, sí. esta es Mírale la de agua. esa es la de agua, sí, esa es igual, ¿no? Las olitas, ¿de qué color son? Espera, a ver. ¿Tú, cuál estás diciendo? ¿La uno de fuego, por ejemplo? Esta es la uno de aire, ¿no? Esa es igual que la que yo tengo. La de aire, ¿cómo tienes? La del triángulo hacia abajo, con el vértice hacia abajo. Ah, es amarilla, sí. Esa, por ejemplo, ese es aire, ¿no? Que es Sí. el triángulo. Pero es igual que esta, que es ¿sí? Yo no le puse amarillo porque casi no se veía y se ve muy bien, pero yo cuando le puse aquí amarillo no se veía, entonces le puse azul. Bueno, el cielo es azul, le puse azul. Pero eso hizo este cambio, ¿sí? Eh, ¿Y la tierra de qué color es? Que es el cuadrado. A ver, espera. Creo que es amarillo también, me parece, no estoy seguro. 4, 3, 2. A mí me sale como una especie de color Ah, gris o ah, ya, algo ya, así. ya, ya. Sí, sí, Pero sí. bueno, ya Ya, te pero quiero es lo decir mismo. que depende Sí, de la impresora en la. exactamente, exactamente. Sí. Bueno, entonces esta es el triángulo invertido, es aire, ¿no? El cuadrado es tierra, el triángulo hacia arriba, el triángulo rojo en todos los casos es, es fuego, ¿sí? Y las olitas es agua, ¿sí? Bueno, entonces la carta uno, aquí no se logra ver, la carta uno corresponde a las habilidades, ¿sí? Esta carta corresponde a las habilidades, los reflejos adquiridos o condicionados, la rapidez y fuerza en el movimiento. La carta 2, ¿sí? La carta 2, estas son de aire igual, ¿sí? El puntito está enmarcando en el punto 2, corresponde a los hábitos por el movimiento. La carta 3 es el cuidado. Atención en los movimientos. Es el cuidado motriz, ¿no? Pero también se puede generalizar en una lectura que tiene que ver con el cuidado, con cuidar, ¿sí? En la acción, ¿no? En lo que estemos haciendo, tener cuidado. La carta 4 es la pasión, la expresión de la emotividad, la risa, el llanto, ¿sí? Fíjense en que las cartas corresponden a los diferentes centros. Este es el centro motriz en su parte motriz, la carta 1. La carta 2, centro motriz en su parte emotiva. La carta 3, centro motriz en su parte intelectual. La carta 4, centro emotivo en su parte motriz. Aquí, cuando hablamos de pasión, se utiliza en la relación, digamos, más clásica de pasión, ¿no? Que viene de padecer, de aquello que el alma padece, de aquello que sufre, ¿sí? Pero esa es como la expresión de la emotividad. Entendemos aquí pasión como la expresión de la emotividad, lo que, cómo se expresa esa emotividad. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la carta 4. Sí. La carta 5 es la emoción. Propiamente lo que se siente, el apego, el rechazo, el estado de ánimo, ¿sí? Esta emoción puede o no expresarse adecuadamente.
Hay personas que son más bloqueadas y no expresan su emotividad. Eso no quiere decir que aquellos que no expresen emotividad sienten menos que aquellos que son muy expresivos. Puede haber gente muy expresiva y lo poco que siente lo expresa mucho, y otra gente muy emotiva y poco expresiva, ¿sí? Entonces, generalmente eso nos pasa a los hombres, por ejemplo, ¿no? Los hombres somos muy bloqueados emotivamente, las mujeres son mucho más expresivas en su emotividad. Y por eso a veces se confunde y se piensa que las mujeres sienten más que los hombres, y no es tan así. Sí, hay quienes somos muy emotivos, hay quienes son menos emotivos, mujeres y hombres. Bueno, pero culturalmente los hombres somos más bloqueados emotivamente, porque nos bloquean desde chiquitos, ¿sí? Sí, Los hombres no lloran. sí. Bueno, la carta 6 tiene que ver con la intuición. Y aquí es interesante esto. ¿Qué es la intuición? ¿Qué se entiende por intuición? Porque hay muchas definiciones con respecto a la intuición. En la ciencia mismo se habla de que es, o a veces en los aparatos electrónicos ahora se dice, es muy intuitivo, ¿no? Es difícil explicar en palabras lo que es. Sí, sí, es difícil. Pero a mí me gusta mucho como está ahí, que la intuición es una comprensión desde la emotividad o la expresión artística. A mí me parece que la intuición es, para mí, es como la inteligencia emocional. eh, Claro, poder, sí, a Hay veces ver se... gente que es muy, muy hábil, eh, bueno, ustedes saben que yo soy también educadora, y a veces veía niños que los tenían en aula diferenciada, dicen aquí en Costa Rica, que es una expresión muy, muy fea, por eso ya lo quitaron, ahora se llama aula integral, pero había una chiquita que ella supuestamente por todos los test tenía un retardo mental, pero ella tenía una inteligencia emocional impresionante. Ella era a todo el mundo, ella se ganaba a todos los profes y a todo el mundo por la inteligencia emocional que tenía. Y era muy intuitiva en muchas cosas que tal vez no era como intelectual, pero sí muy intuitiva. Yo lo veo muy relacionado con la inteligencia Claro, emocional. Esa apertura, ¿verdad? Emotiva. No sé. claro, es como, acá se habla acerca de la comprensión desde la emotividad, es decir, este, por ejemplo, las madres son muy intuitivas, ¿no? Con los hijos. A veces el hijo está aparentemente bien, pero la mamá dice, algo te pasa. O uno dice, yo te conozco, algo estás ocultando, o algo estás... Sí, Bueno, en casa teníamos siempre discusiones por eso. Por ejemplo, conocíamos una persona y yo decía, a mí no me gusta. Pero ¿cómo no te va a gustar? Eso no es racional, me decía la mujer. Ajá. Eso, pero ¿por qué no te gusta? No sé, no sé. Yo siento que no me gusta, a mí no me da confianza, pero no hay ningún motivo real. Me decía, a ver, racionalmente, ¿lo conoces? No. ¿Conoces la historia? No. Entonces, de dónde sale eso? Eso es irracional. Y bueno, sí. pero a mí me tincaba que era así, ¿no? Claro, pero ahí hay veces que es intuición y a veces es prejuicio también, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. ¿Cuándo es Claro, prejuicio y claro, cuándo es intuición? claro, Mm, es verdad, verdad, sí, totalmente. sí, A veces de elevado los diálogos de la casa de la Nora. Hola, hola. Igual con los niños o para las bromas, el sentido del humor. Mm. Cuando dice, ustedes están tramando algo. ¿Qué están tramando? Y están así acuchichados, ¿qué es lo que están escondiendo? Vos ya le ves el lenguaje corporal porque tienen las manitos detrás, yo que trabajo también con niños. Yo intuyo, yo no le digo así, pero algo, ya me he dado cuenta, adivino, y ahí lo paso a juego. Adivino que ustedes, sí, dice. así es, así es. Sí, 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 sí. O sea, Yo sí, la intuición tiene que ver con algún dato que viene, ¿no?
hay algún dato, ¿no? Sí, 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 Rosa. No, antes de que la compañera hablara, yo como docente de tantísimos años, uno llega a desarrollar, no sé si es intuición por medio de observación y de conocimiento, porque eso Claro, la experiencia y el contacto te da intuición, de hecho, ¿no? Por soy ejemplo, yo, docente, yo ahora soy muy intuitivo y yo creo que la intuición yo he ido ganando justamente en ese contacto que tengo con la gente. Y de hecho, por exactamente. ejemplo, cuando uno tiene O sea, más contacto con la gente, uno logra identificar, pero cuando hay una cierta empatía, ¿no? Sí, cuando uno se pone en esa condición empática, cuando se supone que biológicamente por las neuronas de espejo uno tiene una cierta afinidad y, ¿sí? Uno se predispone, Ujú, ujú, sí, logras intuir cosas, si no, sí, pasa nada, ¿no? Sí, Sí. justamente, así es. sí. Claro, la Me intuición gusta tiene eso que ver que con está algún asociado dato, con así es, la pero igual tiene que emoción. tener que ver con algún dato, no es lo mismo que la precognición, ¿no? No, Y claro. también lo que tú decías, Nora, acerca de que no me gusta, sí, puede ser por intuición muchas veces, ¿no? Es Y verdad, puede ser prejuicio, claro que puede ser. claro, y uno tiene que ver, o sea, porque a veces, a mí me pasaba que yo creo que soy muy intuitivo y yo a veces, percibía algo, pero no, digo, debe ser prejuicio y trataba de no, y de no escuchar a esa, ahora ya logro diferenciar un poquito más el prejuicio de la intuición, ¿no? Mm, Entonces, ya veo que después digo, sí, no me equivoqué, estaba en lo correcto, ¿no? Aunque también Claro, a veces hay prejuicio, hay que tener mucho cuidado con eso. pero el prejuicio viene del intelecto la intuición en la emoción, decía el cuadrito. Sí, Ahí, así es, así en es. cuanto a expresión emotiva, artística, no estoy imaginando un ejemplo y bueno, me voy a la pintura, ¿cierto? Cuando, ay, vemos esas pinturas de que, no sé, de que lo degollan a este, aquello, están al borde de una cama y son varios los testigos, el siervo, el patrón, el jefe, la mucama que lo degolla y, y todo eso. O sea, se da una escena, pero igual la intuición, por ejemplo, hacia la pareja, una no la tiene configurada, pero dice, aquel me va a querer mucho, a este le caigo bien, este le va a poner onda a la cosa, este le va a poner, este va a ser medio pesado de llevar. Tiene como un ojo en esa intuición, va llevándose de los pálpitos. También dices psicología 1, 2, 3 o 4, no sé cuál, que tiene que ver la Sí, intuición con el pálpito, porque por sí, ejemplo, en este caso que estamos profundizando y analizando muy complejamente, uno sueña, no sé, ha ido a una fiesta, como hablabas de la fiesta, Marcelo, sueña borracho o se ha tomado unas copas, después va a pasar el lunes y juega al 48, ¡oh! Un pálpito, traigo a la quiniela porque he tenido un pálpito, pero me perseguí ese pálpito. Uno se hace unas configuraciones tremendas y a veces le acierta, ¿no? bueno, pero ahí, o sea, hay que, en algunos casos a veces se confunde lo que es intuición con otras situaciones que no tienen una explicación, porque la intuición es más clara, es más, Ujú. hay algún dato, hay algo que te indica, aunque no sepas bien qué es, como lo que decía Nora, ¿no? O sea, hay algo que no me da confianza esta persona, ¿no? Y resulta que, claro, esa persona ha sido un estafador, pero había algo que a uno le hacía dudar. Es algún dato que uno tiene, que es diferente a una situación en que uno logra percibir algo de manera extrasensorial, digamos. Entonces eso ya no es intuición, eso ya podría ser una precognición o puede ser un presentimiento que es diferente, ¿no? Sentir que algo malo va a pasar y pasa algo malo, eso ya es más tiene que ver con un presentimiento, ¿no? O sea, con sentir antes de que pase, ¿sí? Algo. Entonces aquí estamos hablando de la intuición, aquello que viene tu hijo y tú le ves en la cara y dices, algo te pasó, ¿qué te pasó? ¿Sí?
O por ejemplo, conoces a alguien y dices, hay algo en esta persona que no me da confianza. Y resulta que sí, efectivamente no era un estafador, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor se mostraba muy... Pero hay algún dato, alguna información que le da a uno, ¿sí? Que no es, Sí, no es prejuicio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque a veces uno también, yo me acuerdo una vez, hablando de los prejuicios, es una cosa curiosa, me fui a comprar unos cigarrillos hace años, ¿no? Cuando fumaba mucho, y en la noche, y me regresaba a la casa, y venían caminando por la misma vereda tres personas, ¿no? Tres tipos, y eran de raza negra. Entonces mi primera era cruzarme la calle, pero digo, ¿por qué voy a cruzarme la calle? Si fueran blancos, no me cruzara la calle. Y no me crucé la calle y me asaltaron. Así bueno, pasemos a otra cosa. Vamos a la carta 7. La carta 7 es imagen, ¿sí? La imagen. La imagen tiene que ver con los proyectos, las planificaciones, las imágenes oníricas, los ensueños, las ilusiones, ¿sí? Cuando hablamos de imagen, no nos referimos solamente a las imágenes visuales, porque sabemos que hay imágenes en todos los sentidos: imagen auditiva, imagen sinestésica, imagen visual, imagen táctil, imagen kinestésica, ¿sí? O sea, hay diferentes tipos de imágenes, no solamente las visuales. Entonces eso, ¿no? Entonces tiene que ver con la parte motriz del centro intelectual. ¿Sí? Esa es la carta 7. La carta 8 está relacionada con la curiosidad, el interés, las inclinaciones intelectuales, el gusto intelectual. ¿Sí? Es la carta 8. Esta es la carta 8. ¿Sí? La carta 8, lo voy a indicar de otro. Esta, por ejemplo, es la carta 8 de tierra, ¿no? Fíjense que el puntito marca en el punto 8. ¿Sí? Y la carta 9 tiene que ver con la abstracción, las ideas, la atención, el análisis, la matemática, todo lo que tiene que ver con el pensamiento en su nivel más abstracto, ¿no? ¿Sí? Esa es la abstracción, es la parte intelectual del centro intelectual. Eso con respecto al enneagrama, y cómo luego vamos a hacer unas lecturas para ver cómo está relacionada cada una de ellas, ¿sí? Y cómo trabajamos con las cartas. No sé, ¿tenemos algún comentario? ¿Alguna? ¿Hasta aquí? De los 9 enneagramas. Decíamos que los arcanos menores están organizadas en cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, ¿no? Cada uno de ellos tiene estas 9 cartas. Tienen, la carta 1 es habilidades, las cartas 2 hábitos, carta 3 cuidado, 4 pasión, 5 emoción, 6 intuición, 7 imagen, 8 interés, 9 abstracción. ¿Sí? Bueno. Vamos a las cartas de la 10 a la 14. Las cartas de la 10 a la 14 son vibracionales y están ordenadas en relación a la posición inicial de las piezas del ajedrez en el tablero, ubicadas del extremo izquierdo al derecho. La carta 10 es torre, vibración absolutamente alta. ¿Sí? La carta 10, fíjese que en el tablero está así, ¿no? En el orden del tablero. Tenemos la torre, el caballo, el alfil, la reina y el rey. ¿Sí? Entonces, esta nos indica el estado vibratorio de manera ascendente desde lo más denso, la torre,
a lo más liviano, el rey, de menor a mayor vibración, de frío a cálido, de simple a complejo, de estático a dinámico, de apático a activo, de apacible a intenso, de denso a sutil, de grave a agudo y del rojo al violeta en escala cromática, ¿sí? Entonces, del rojo al violeta en ese orden de la escala, ¿sí? De lo más denso a lo más sutil. ¿Estamos? Y fíjense que cada una de las cartas de vibración, vamos a ver. A ver, vamos indicando las cartas. La carta 10 corresponde, ¿sí? Es la torre, ¿no? Que es absolutamente de intensidad vibracional absolutamente baja, ¿sí? Fíjense en que las manos están hacia abajo. En estas cartas tenemos 4 puntitos, no sé si se alcanza a ver, igual vean en esos, ¿sí? Cada puntito está indicando un plexo, ¿sí? Tenemos el plexo de acá abajo, es el plexo sexual, no sé cómo, ¿sí? El de más arriba tenemos el plexo solar, el plexo, el de acá, ¿cómo se llama el plexo de acá? Productor, ¿no? El productor, sí, el de abajo. El de abajo, el productor, el de aquí, el plexo solar, el plexo que está a nivel acá del pecho, ¿cómo se llama? El plexo, Solar el o solar es acá abajo. El solar ¿Cómo se está llama el plexo del corazón entonces? ¿Cómo se llama? El plexo, bueno, y acá el que está en la cabeza, ¿no? El emotivo es aquí por el timo. Sí, está relacionado con el emotivo, sí. Este es en cuanto a los centros, tenemos el centro vegetativo, el centro motriz, el solar, el centro emotivo y el intelectual, ¿sí? Entonces, en la primera carta, en la carta 10, está con las manos hacia abajo, ¿sí? Esta es la carta del vegetativo, centro vegetativo, que corresponden a los instintos, los reflejos incondicionados o reflejos innatos y el plan vital que está en el centro sexual, ¿no? En el centro vegetativo sexual. De ahí viene la carta 11, ¿sí? Que es el centro motriz. Ahí están las manos sobre el plexo solar, ¿sí? Reflejos condicionados o reflejos adquiridos. Por eso están justamente los hábitos, las habilidades y el cuidado en el movimiento, ¿sí? La carta 12, la carta 12 corresponde al centro emotivo, ¿sí? Y fíjense que las manos están sobre este puntito que representa el centro emotivo. El centro emotivo, las pasiones como expresión de la emotividad, las emociones y la intuición. Tiene que ver con el centro emotivo. La carta 13, ¿sí? La carta 13, fíjense que las manos están sobre la frente, ¿no? Y representa el centro intelectual. Las imágenes y representaciones, los intereses intelectuales y la curiosidad, las ideas, abstracciones, juicios y razonamiento, ¿sí? La carta 13. Y la carta 14, el centro
superior, que tiene que ver con el éxtasis, ¿sí? El arrebato y el reconocimiento. El éxtasis está más asociado a la parte más motriz, el arrebato a lo emotivo. El arrebato es como esas cuestiones emocionales de mucha emotividad. A nivel espiritual, muchas veces se expresa a nivel espiritual como ese, ese arrebato de conexión elevada, ¿no? O el reconocimiento a nivel intelectual. Las piezas del ajedrez simbolizan los estados vibratorios, de manera ascendente de menor a mayor vibración, de la torre al rey. Eso. No sé, ¿tenemos alguna pregunta, inquietud? ¿Ya están listas para la lectura de cartas? Y sí, Bueno, para mí lo más difícil es como si todas estas partes conectarlas en la cabeza. claro, claro. Hay que, más que en la cabeza, es un tema En de algo. conexión claro, uno tiene que familiarizarse mucho con las cartas para poder hacer una buena lectura, ¿sí? Estar muy familiarizados con las cartas, conocer la simbología, pero lo más importante es esa conexión cuando uno está haciendo la lectura, o sea, es tratar de conectarse con lo mejor de uno y desde ahí hacer la lectura, ¿sí? Para que nos sirva, porque la idea, como les digo, no son cartas donde vayamos a ver el futuro o cosas por el estilo, no es adivinatorio, ¿sí? Es posibilitario y es la posibilidad que uno le da a las cartas. Es justamente para que nos ayude a resolver nuestros problemas y encontrar una respuesta adecuada, ¿sí? Esa es un poco la idea de las cartas. Bueno, O sea, siendo que el aspecto emocional, artístico es tan importante, los así es. dibujos no son algo de no darle importancia, digamos. ¿Alguna novedad con eso de los nuevos dibujos de las cartas que estabas planeando Ujú. tú? Ya, sí, sí. ¿Has hecho más, nuevas cartas? Sí, sí, ya las tengo terminadas. No sé, no las he publicado, pero sí, sí están por ahí. Igual, ¿las vas a publicar en el Amazon para poder ir a comprar? Sí, sí, sí. Aunque pero ahí hay una pequeña, sí hay, están, pero están en inglés. Las subí en Ya, inglés, ¿sí? ya, ok, ok, está bien, está Entonces, bien. si quieres te la paso. Está No, no, está interesante bien. porque bueno, si manejas inglés, pues léelo y está ahí una síntesis también de los cuadernos de escuela. La quiero Bueno, publicar en español también, pero no las he hecho todavía. Tengo ok. mis... Ya iré de visita al Amazon. A Sí, Amazon. sí, si quieres te paso el enlace. Vale, no, igual me divierte ir a buscarlo. Ah, bueno, bueno, vale. Gracias. Está también publicado la rueda y la máquinas en No, inglés. pero esas ya me las conseguí. No, no, Ya, ya me yo sé. No les comento nomás que están publicados también en Sí, inglés. sí, son fantásticos. Yo no sé cómo lo escribiste esto, si fue una combinación de tu intuición, el centro superior y el centro intelectual. No sé cómo lo has hecho, pero has sintetizado mucha sabiduría ahí en esos libros. Sí, bueno, sí. Creo que gran parte ha sido una gran parte inspiración, parte estudio, parte de una síntesis del trabajo que se estaba haciendo, pero yo sí siento que hay mucho que es un bonito regalo de los dioses, realmente, sí. Por Sí, eso lo puse bueno, así, mi libro, ¿no? Porque hay partes que siento que no lo escribí yo, realmente, sí. que- Y otra parte, sí, una parte de investigación, sobre todo
el segundo libro y ahora estoy escribiendo, quiero terminar, estoy por terminar un libro que no me siento a terminar. Ya lo tengo ya todo en la cabeza y tengo que transcribir nada más, pero tengo otra cosa que estoy escribiendo, entonces no termino en un trabajo y estoy con otro. Y bueno, y un librito de cuentos que también ya mismo lo publico. A ver, así nos enteramos. Bueno, ya les comentaré. Dar, eso de dar al mundo, ¿no? Sí, Que te- eso. todo. Pues de eso que hay partes que sentís que no las escribiste vos. Sí, a ver, hay partes que escribí, de hecho, a ver, el primer libro lo escribí en el año, o sea, los últimos 5 años del, a ver, más bien dicho, lo escribí en una sentada gran parte del libro, que fue una cosa, y de ahí lo estuve revisando durante unos cuantos tiempo, y lo terminé como en el 2001, Ese fue en la el rueda, relato sí, la de la rueda. rueda. Y Mm. cuando yo lo publiqué, que es en el 2017, no le hice ningún cambio. Es más, hay un par de faltas ortográficas ahí, ¿sí? No sé si cuando leíste lo divisaste, ¿no? Te No. diste cuenta, ¿no? Pero hay unas faltitas, un par de faltas que ahora lo quiero corregir, pero nada más. No quiero, lo quise dejar así como estaba porque siento que fue de ese momento, ¿no? Y creo que si lo meto mano ahora, lo cambiaría y sería otra cosa. Mejor lo dejo ahí porque ese libro siento como que no lo escribí yo, ¿sí? Por ¿Cómo? eso lo dejé así, por eso lo publiqué así, con ese par de faltas ortográficas. Te sentías como que canalizabas en algún momento. De algún modo, sí, sí, efectivamente, no sabía de lo que estaba escribiendo, realmente hay partes que no sabía lo que estaba escribiendo. Cuando yo lo leía, decía, ¿qué es esto? Y porque hablaba de cuestiones este, eh, de mitología que no conocía. Yo en esa época no estaba con el tema de los mitos. Y a partir de ahí me puse a investigar y a estudiar los mitos. Porque no, o sea, en el colegio, cuando estuve en el colegio, a ver, yo me gradué a los 22 años. Yo perdí 4 años en el colegio, ¿no? Entonces ese libro, el primer libro lo escribí por ahí y lo publiqué y lo tenía ya listo en el 2000 y hasta ahí lo dejé sin meterle nada de mano, hasta, y recién lo leo realmente y veo que hay muchas cosas que curiosamente luego descubrí. Es muy curioso eso. Es como que el Sí, futuro me dictó al presente, algo así. qué lindo. Qué Sí, emocionante. sí, sí, Bueno, yo creo que en el proceso creativo se da eso, ¿verdad? Un poco. sí, De sí. encontrar. Hay muchas cosas que se dan en el proceso. Hay cosas muy racionales, hay cosas muy intuitivas, hay de todo un poco, ¿no? Hay cosas que uno lo tiene bien pensadito y lo escribo y ya, y lo ordeno, lo estructuro y ya. Y hay otras cosas que no sé cómo salen, que no sé cómo surgen, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo no conocía nada de las disciplinas, ¿sí? Mm. Yo sabía que había visto conocía el Poética Menor, los 12 pasos y que estaban divididos sí, pero igual no lo entendía mucho, igual me puse a escribir al respecto, sin entender mucho. Y curiosamente ahí pongo el león y dice evanecer el proceso. Yo no Mm. sabía qué era evanecer y después cuando descubrí que en ese paso, en ese momento, en activación, en la disciplina energética, se habla de Energética evanecer. lo hacen, La energía. evanescencia me sorprendió Ujú. porque no lo había visto antes. Mm. Eso fue una cosa de locos. Impresionante eso. Impresionante, sí, impresionante. Es que también con los músicos, pintores y eso se da. Por Claro, ejemplo, claro. Pablo Milanés dice que él se enteró, pero ahí fue algo que lo activó. Se enteró de la muerte de un amigo y dice que es la canción que más rápido ha escrito en 10 minutos y fue el golpe de estado en Chile, que yo pisaré las calles nuevamente
¿verdad? Dice que lo hizo en 10 minutos, que nunca era una cosa así, que él, ¿verdad? Le salía y hizo esa canción. Así es, sí, sí, sí. Y también, o sea, a veces por eso justamente hay artistas que se creen, o sea, yo creo que para mí es un regalo y no es un regalo, Claro, entonces es algo que que no es como les digo, no, tal vez uno ha hecho algo para que eso suceda, pero no es uno, no sé si me explico, o sea, y yo creo que entiendo. muchos artistas se van a gloriar justamente por eso, hacen cosas hermosas y luego el ego se les sube y creen que son no sé qué cosa. Yo no siento que me haya iluminado ni nada por el estilo. Siento que he tenido comprensiones interesantes, importantes, pero, y estoy en un proceso queriendo aprender y avanzar, ¿no? Pero no por eso creo que estoy en otro estado de conciencia, no, por eso no, sí, justamente. Así es que sí es, Pero ese riesgo debe haber, otras personas tal vez se imaginan que son muy elevados cuando así no sé. es. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le llamamos nosotros el virus de altura? Una cosa, algo Virus de así. altura, el virus de Laura, altura. Laura Rodríguez, ajá, Sí, el virus que de le da altura. a todos los políticos, por eso a veces a muchos, ¿verdad? Por eso Sí, sí, tanto que artistas también, o sea, mira, a mí me encanta, por ejemplo, cómo las canciones y cómo escribe las canciones, las letras de Charly García, por ejemplo, ¿no? Pero a veces Mm. le escucho hablar tanta tontería y tanta, no, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y yo sí creo que, por ejemplo, Charly García se conecta y algo surge muy profundo, ¿no? Y muy interesante, ¿no? Otras cosas no tanto, pero tiene cosas muy, Logrado vos es llegar a la síntesis de muchos de tus procesos. Eso es bien interesante. claro, Mm. De todo lo que has logrado, de todo lo que has aprendido, de todo el proceso que has vivido con las disciplinas, con el movimiento, hacer la síntesis en estos trabajos que nos has ofrecido. Eso yo creo que es una aspiración que tenemos todos cuando nos toca hacer alguna producción y a veces nos cuesta hacer esa síntesis de todo ese proceso interno que hemos desarrollado en, en estos años que hemos estado en esta elección tan querida para nosotros. y es. Y yo les invito a que lo hagan, a que escriban, a que en las diferentes formas, porque yo creo que eh, muchas veces de ahí surgen cosas interesantes que habitualmente no surgen, ¿no? Yo les invito realmente a escribir porque yo creo que todos tenemos muchas cosas que contar y que aportar y que podemos aportar a otros, ¿sí? Todo el trabajo que hemos hecho durante todos estos tiempos, durante todos estos años, creo que podemos transmitir de una u otra manera a otros. Y creo que el escribir es una de ellas, ¿no? Otros lo harán por la música, otros lo harán, cada uno tiene diferentes formas de expresar ese arte que puede ayudar a otros a conectar con algo más, ¿sí? O sea, yo escucho música y esa música me inspira y me ayuda esa música a otras cosas, ¿no? Veo un cuadro y o sea, leo un poema y ¿sí? Entonces yo sí creo que eso es una cosa que todos tenemos nuestro proceso, ¿sí? Sí. y también yo creo que hay disparadores. En el caso nuestro, el maestro, ¿verdad? Pero, ay, es que yo quería comentarles, pero yo no sé si puedo. No, sí, Yo, dale, dale. está bien, yo quedé muy conmovida de la reunión que tuvimos el domingo pasado con el tema del tiempo no lineal y lo que está pasando con Nazaratien, ¿verdad? Que es del Instituto de Ciencias Ajá. de este, y entonces lo busqué en YouTube y porque yo sí siento eso, yo siento una aceleración y siento que algo va a pasar. Entonces, resulta que me encontré un video de él que se los tengo que compartir, pero esta semana ha sido de locos para mí porque han pasado muchas cosas.
y cambié el celular, entonces mientras lo ponía, se los tengo que mandar. Pero es una presentación virtual del futuro no lineal por Jacob Nazaratín, lo hace él. Ah, Y después del minuto 30 solo habla del negro y dice que si algo lo inspiró a él en esta vida, imagínense, un ruso con toda otra concepción, ¿verdad? Fue conocer a Mario Rodríguez Cobos. Vieras que a mí se me paraba así todo, bueno, yo sentí una emoción y dice, porque él coincidía conmigo con las rotas y con esos procesos que es un físico el tipo, ¿verdad? claro, Eh, claro. y, y no habla muy bien el español, pero ese video lo hizo en español y trata de pronunciarlo más. Y cuando empieza a hablar de estilo, dice, y yo no soy cristiano, obviamente, yo no tengo una formación así, pero por curiosidad leí la Biblia, algunas cosas bien interesantes. Y decía uno de esos profetas, si en un pueblo hubiera 10 justos, yo no lo destruiría. Si hubiera 9, si hubiera 8, si hubiera uno, entonces yo pienso que si todo en este planeta, si hubiera gente como Silo, Mario Rodríguez, no se destruiría nada. Bueno, viera qué cosa más emotiva. Yo quedé impactada y les voy a compartir ahora que ya porque No te perdí cosas olvides de de, chat. por Sí, favor, por favor, me parece buenísimo. ponlo. Qué cosa Sí, hermosa. Sí, 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 los porque pongo. justamente él coincidió justamente el trabajo que él estaba haciendo con respecto a ese proceso que a mí también me llama mucho la atención. Realmente Impresionante. no lo terminé de leer, ahora lo pasé porque, porque tengo mis lentes no están muy bien y la letra es muy pequeñita del libro, ¿no? Entonces lo pasé a digital y ahora ya lo puedo ampliar y ver un poquito mejor y lo voy a leer. Y también hay una presentación de Roberto Cano sobre él, sobre Jacob Sí, 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 sí. sobre el tiempo lineal también. Sí, y dice que lo acompañó muchísimo. Roberto estuvo mucho reunido con él. Claro, Bueno, Roberto justo está en esa línea, ahí ¿no? coinciden que en esta década se va a dar esa Claro, situación. por eso la ruta Algo va a pasar en la que humanidad. empezó el fin del año pasado, en este año que estamos terminando Ujú. la primera, Los primeros el 6 primer años momento, ¿no? Sí, de- estamos ya en, sí, en ujú. fusión. Ajá, y eso te abre una esperanza en este momento tan difícil, ¿no? Tan difícil que está la humanidad, te abre una Claro, es que esperanza. es un momento, a ver, como le decía, ahí sería el séptimo año, que sería el 2029, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo 2029 sería tengo, el séptimo año que corresponde justamente en oposición a condición, que es el 2022. ujú, Y es un momento decisivo que define el proceso. Y en este caso, define el proceso de la humanidad. de la humanidad, Más, Dios, ¿no? Según, pero según según el, las rutas, ajá, lo que pasa es que yo tengo como un desfase, unos añitos, no lo he podido comprender bien, porque el proceso, digamos, del Mario Luis, ¿verdad? Decirlo, si se da el inicio el 62 sería en el 2022, ¿verdad? Pero 2022 se cierra claro, son 60 años, 2022, 60 años, por eso que claro, sea un claro. proceso. Ajá, Por eso ahora estamos en el primer año, 2023 es el primer año de la siguiente rota. 7 años ajá, más sería el 2029, ¿qué es lo que dice Roberto? Ajá. claro. Que es un momento decisorio para el proceso humano, según lo que comenta, ¿sí? Tenemos que sobrevivir y estar ahí y Pero todo aportar. depende de lo que se haga en estos 7 años, ¿no? Bueno, lo único va a estar muy fácil, porque lo único que necesitamos son los 10 justos. Y eso no es mucha Nos gente. dimos y ya somos Pero mira, no, bastantes. no, 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 no es, No, sí, no. o sea, los,
Los 10 justos para que no se destruya todo. Y eso decía Nazaret, que si todo fuera un sí lo hubiera, por lo menos no se destruiría el planeta. Y no se va a Y- destruir todo el planeta. ah, No me no, creo. Vamos a pasar un susto nomás. sí, 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 es como Marcelo, vibracional lo sí, que va a suceder. sí, ¿quién? Ana, ¿fuiste? Ana, acá Ana. Hola, Ana, sí, Ah, vi. no, ah, no. Escúchame, ¿digitalizaste el libro de Nazaretian? Sí, lo ¿Está en dijiste. PDF? Qué Sí, bueno. sí, ¿Lo sí, sí, podrás pasar? lo voy a pasar. Así lo puedo Muy bien, escuchar. muy bien. Y uno lo puede poner en otro O sea, formato que a no ver, sea- primero está digitalizado ya antes, pero en Sí, fotografía, pero yo lo pasé ya a A texto, PDF. a PDF en texto. Entonces, como uno de esos que puedes, porque si es se solo ve fotos, mejor. no puedes escucharle, ¿no? Eso lo puedo poner en el lector de voz. Claro, claro, cuando está, Claro. por eso digo, hay en PDF ahorita que está en el, buscas y sí hay, pero no, ese no te va a servir, ya te lo paso el que está digital, porque yo le bajé ya texto porque yo tengo un lector de un ebook, entonces, porque leer en el celular me daña la vista, Ah, ¿no? sí, es Y muy en el cansado. computador tampoco, entonces yo le paso a ese lector de, que es tinta, ¿no? Es de tinta, entonces ya no me afecta, es como leer un libro, pero le puedo hacer un poco más grande la letra. Así es. Bueno, sí. Qué bueno. Y puesto en una tablet, por ajá. ejemplo, poder Hola, oh, Claro, con leerlo audio, lo con... puedes poner en audio, ¿sí? Sí, sí, ya te lo Ah, paso. bueno, yo ya no puedo leer ni grande ni chico. Ni grande ni chico puedo leer. O sea que sí o sí tengo que pasar por el lector. Bueno, lo, Fantástico. lo pones en el chat, ¿verdad? De las cartas. Ujú.